son barcos de puertos Panamax, que son los barcos que durante muchos años llevaron los contenedores como los barcos de mayor carga, pero que por supuesto fueron superados hace mucho tiempo por los post-Panamax, que son los que están en claro, que no pueden atracar en todos los puertos, como ustedes ven, sino simplemente en puertos de aguas profundas. Este es un poco el pantallazo de lo que es el sistema ferroviario y el sistema portuario. Hay infinidad de proyectos sobre los puertos, sobre el sector que rodea a los puertos para desarrollo. Hay muchos problemas con puertos que chocan con el desarrollo urbano de sus respectivas ciudades. Tanto eso ocurre en la costa del Atlántico del Pacífico como ocurre también en la hidrovía cuando veamos así rápidamente el tema de la hidrovía. Les queremos traer un ejemplo simplemente de lo que fue para nosotros el corredor una vez concluido la Ruta 81, una vez concluida la ruta, o sea que de la 34 hasta la Ruta 11, que es la Ruta Nacional 81, la 11 es la que va de Resistencia a Chaco, de Santa Fe hasta Clorinda, quedaría conformado, por ejemplo, este corredor que sí está totalmente pavimentado y que hoy en día tiene un tráfico de cargas muy grande de camiones. Porque acá viene el otro tema que vamos a llegar, que si nosotros no logramos desarrollar nuestra provincia y nuestra región, vamos a ser meros espectadores de este tráfico. Esto va a ser una cinta transportadora del Atlántico al Pacífico y nosotros en el medio. Es como dijo alguna vez un amigo, cuando se hace el pavimento que pasa a 2 o 3 kilómetros de un pueblo que ni siquiera se le hace el acceso pavimentado, lo único que les queda es vender monitos agarrados de la cola en la ruta. Entonces digo, si nosotros no tenemos un modelo de desarrollo para el norte argentino y un modelo de desarrollo para nuestras provincias, no vamos a poder, por así decir, sacarle el jugo a precisamente estos corredores que son importantísimos, pero no tenemos la posibilidad nosotros de acceder con cargas propias. Bueno, volcamos mucho de esto que habíamos trabajado en su momento con la Cancillería en el IRSA, lo mismo que trabajamos en el desarrollo de otro de los proyectos que es el de la Cuenca del Plata. Lo volcamos en acá está como un avance, pero luego ya se lo concluyó, que es el Plan Estratégico Territorial de la República Argentina. Es muy interesante, trabajamos todas las provincias aquí. Creo que había una que fue media remolona en mandar sus técnicos, sus ministros en un comienzo, pero después los envió, creo, por otro lado. Y si no, debe haber sido la única provincia que no trabajó. Pero este es un trabajo de una visión estratégica de la infraestructura muy importante para cualquier provincia. Yo les aseguro que es digno realmente de ser analizado. Donde tiene algo de lo que señaló Graciela, esta es la visión anterior de país, simplemente puse la tapa, con ese esquema radial que viene de una planificación estratégica de los ingleses, es decir, que era, por supuesto, muy buena para sus intereses económicos y que fue muy malo para nuestro país. Y esta otra concepción de un país integrado territorialmente, donde ustedes ven que las rutas a partir de este eje tremendo que es la 40, los ejes de desarrollo que también son internos, marcan otra concepción de país, otro modelo de país. Luego del Plan Estratégico Nacional, por ejemplo, si ustedes entran en la página de Formosa, van a ver que esto era el modelo que nosotros teníamos al momento que trabajamos sobre el mapa de nuestra provincia. Trabajamos, por supuesto, sobre riego, pavimento, electricidad, y este era el modelo deseado de territorio con todas estas obras y estos planes que están acá, donde hay proyectos de las rutas, donde hay proyectos de desarrollo eléctrico, donde hay proyectos para el desarrollo social, que son la necesidad de vivienda, ahí donde están las casitas, la necesidad de una infraestructura para la educación de nuestra provincia, de una infraestructura para la salud pública de nuestra provincia y fundamentalmente, es decir, acompasar el crecimiento o el desarrollo económico con el desarrollo humano. O sea, en nuestra concepción política no concebimos de que primero el desarrollo humano y económico, perdón,
y una vez que haya desarrollo económico esto va a provocar virtuosamente un derrame en los... No, nosotros decimos que esa copa, que a veces la copa de los poderosos no se llena nunca y el efecto derrame a los que menos tienen no les llega nunca. Entonces, que es nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Provincial contemplaba los puertos de Formosa, la red vial, contemplaba la red eléctrica, el ramal de gas, las estaciones transformadoras, contemplaba todo aquello necesario para una infraestructura de desarrollo provincial y con un programa de desarrollo, con una metodología similar a la de cualquier plan, que luego de tener el programa lo bajábamos a un proyecto. Acá tenemos la escala del proyecto, el estado, el plazo, y teníamos también la posibilidad de hacer una evaluación financiera de cuánto saldría llevar adelante todo esto. Bueno, gran parte de eso está construido. Esta es la etapa de nuestro plan de desarrollo estratégico del año 2005. Tiene un horizonte, un escenario, digamos, de mediano plazo, que es el 2015. Y bueno, también, al igual que el Plan Nacional, creo que es interesante mirarlo, desmenuzarlo. Allí nosotros analizamos fundamentalmente 2 o 3 aspectos. Analizamos toda la infraestructura de la que carecíamos en nuestra provincia y la que teníamos que estaba en mal estado. Analizamos todo lo necesario para el desarrollo de 20 cadenas de valor consideradas que son las principales variables de la economía de Formosa, y analizamos todo aquello necesario para el desarrollo social de nuestra provincia. Y a partir de allí, teniendo ya la hoja de ruta, bueno, ya depende de quien comanda el barco, ya depende del capitán que tiene el timón de poder realizar esas cosas o no. Y yo les digo que realmente estamos orgullosos de todo lo que hemos hecho, ¿no? También algún ejemplo de la infraestructura vial que estaba allí, un ejemplo simplemente de 750 kilómetros, esto que es lo que está hoy, donde ya tenemos 1.200 kilómetros construidos sobre aquellos 750 más 300 más. Pero lo importante es que esto es lo que está en esa planificación. Es decir, hemos avanzado en el sistema de la construcción de las rutas, al igual que en el sistema eléctrico, al igual que en el sistema de telecomunicaciones. Tenemos ya aproximadamente 1.200 a 1.300 kilómetros ya de tritubos instalados y 400 de fibra óptica en el plan de conectividad, de conectar todos los parajes de nuestra provincia. Si Dios quiere, en un año aproximadamente ya lo tendríamos, y tendríamos la posibilidad de la conectividad por fibra óptica de un formoseño, viva en la capital o viva en el paraje más aislado de nuestra provincia. La hidrovía, yo les decía que creemos que están emparentados. Este eje de desarrollo este-oeste está emparentado con este eje de desarrollo norte-sur, que también tiene su historia. Esto nace allá en la década de los 60, luego queda en gran parte olvidado, es nuevamente reflotado en una partecita en los 90 y vuelve a cobrar un auge, yo diría, inusitado, la necesidad de esta autopista acuática a partir del crecimiento de la economía de Argentina y de los países vecinos a cifras realmente muy elevadas, y la tremenda necesidad de sacar los productos por esta vía que es la vía fluvial. Entonces, esto es fundamental entenderlo para bajar fletes, para consumir menos energía en cuanto a combustibles, reducir el índice inclusive de accidentes, reducir contaminación de todo tipo, desde contaminación sonora, etc. Pero indudablemente es un desafío muy grande. Es un desafío de 3.442 kilómetros de Puerto Cáceres hasta Nueva Palmira. Es un desafío que indudablemente para las provincias argentinas es la posibilidad de sacar la soja, el maíz, la caña de azúcar, el trigo, el sorgo, los frutales. Y la hidrovía tiene una particularidad, que baja el 80% de producción y sube el 20%. Es decir, hay un tema de
que tenemos que equilibrar un poco las cargas porque si no realmente los costos no los podemos bajar. Pero indudablemente que al bajar los fletes se beneficia tanto el productor de limones de Tucumán que mande por el puerto de Formosa como el de la fábrica de los jugos, porque indudablemente el flete hoy determina la competitividad o no de los productos de nuestra región. Es decir, el melón y la sandía de Formosa son competitivos, somos competitivos con esos productos en el mercado central 15 días del año cuando tenemos la primicia. A partir de que ingresan melones y sandía, que no están a 1.300 kilómetros, sino que están a 150, bueno, tenemos melón y sandía para comer muchos meses. Entonces digo, este es un gran desafío, el de la hidrovía, que nace en Puerto Cáceres y que termina en Nueva Palmira. Este es un mapa donde se intentó también integrar todas las infraestructuras de transporte, es decir, donde aparte de las del Trópico de Capricornio están las de la hidrovía. Puerto Cáceres a Nueva Palmira tenemos 3.442 kilómetros. Hoy en día se trabajó muchísimo desde el puerto de Buenos Aires, que es el kilómetro cero, hasta Santa Fe, hasta los puertos de Santa Fe, por la tremenda producción de grano y sus derivados y la tremenda necesidad de sacar eso, indudablemente por el transporte fluvial. Desde Santa Fe está contratado hasta el límite, este límite que se llama Confluenza, que es en la provincia del Chaco y Corrientes, donde se une el río Paraguay con el río Paraná. Ese es un trabajo que se está haciendo actualmente en la hidrovía. ¿Qué se quiere lograr con los trabajos? Bueno, la hidrovía se pretende de que sea navegable los 365 días del año, las 24 horas. Es decir, que tenga calado y que tenga una tecnología en sus balizas que permita que de noche o con lluvia o como fuere, los convoyes de barcaza puedan circular sin ningún tipo de inconveniente, como lo hacen en hidrovías de otras partes del mundo. Pero el proyecto de hidrovía no solamente queda en esto de lo que hace a la cuestión de cómo bajan y cómo suben las barcazas, sino que va mucho más allá. Hay que hacer hincapié en nuevas embarcaciones, de acuerdo a las particularidades de nuestro río. Hay que trabajar sobre los puertos de nuestra provincia. En la hidrovía, el primer puerto en la República Argentina, Puerto Pilcomayo, aquí al lado de Clorinda, donde es el compañero senador, luego Puerto de Formosa, etcétera, etcétera. Hay que trabajar sobre los puertos. Para que esto funcione, una vez alguien me explicó que hacen falta cargas, hacen falta contenedores y hacen falta barcos. Pero esto hay que unirlos. Es decir, necesitamos tener puertos eficientes, necesitamos tener puertos que funcionen, necesitamos tener una flota que funcione. No es tan fácil, pero es un hermoso desafío el tema de la hidrovía. Los países de la Cuenca del Plata, en amarillo más claro, y la cuenca de la hidrovía en un color un poco más oscuro, simplemente un dibujo. La hidrovía tiene sobre Brasil estos kilómetros, 800 kilómetros, comparten después Brasil y Paraguay 320 kilómetros, sobre Paraguay 577, compartimos con Paraguay 375 y Argentina tiene el sector más grande en su territorio de esta hidrovía Paraguay-Paraná. Estos son los 3.442 kilómetros. Nos queda este otro tema allí. Hay una abundancia de temas tremendo. Simplemente tratar de reflejar los más importantes del eje, aquello que tenemos que realizar en una visión de nuestra provincia, porque si no logramos que haya una conjunción multimodal de transporte, ninguno por sí solo puede ser eficiente. Acá no se trata de camión sí o camión no. Acá se trata de la hidrovía, se trata de los ferrocarriles y se trata de las rutas. Esta simbiosis de todos estos medios de transporte con puertos adecuados sobre la hidrovía es indudablemente lo que puede potenciar nuestra región. El ferrocarril, y acá vamos al Belgrano Carga. No debe haber nadie que no viva en alguna zona donde está el Belgrano Carga, salvo los argentinos que viven en la Patagonia, porque son 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros, 13 provincias
y como si fuera poco se conecta con Chile, Bolivia y Paraguay. El desafío de revitalizar el Belgrano Carga en toda su extensión es un desafío muy ambicioso. Nosotros tenemos un ramal, Formosa, embarcación. Ese ramal se comunica con Santa Cruz de la Sierra y también de embarcación podemos por Salta, en lo que es un ramal muy conocido por el tren turístico, por el tren de las nubes, poder llegar al puerto, llegamos al puerto de Antofagasta de Chile, todo con la misma trocha. Bueno, esto es en la teoría. En la práctica nosotros estamos tratando de que se nos reconstruya nuestro ramal y poner en marcha el ferrocarril que une el puerto de Formosa, uniría con la posibilidad de bajarlo en Antofagasta o la posibilidad de salida de productos de Bolivia por el puerto de Formosa. Y en rojo, los otros ferrocarriles del Mercosur, los otros ferrocarriles que también la mayoría integra el Trópico de Capricornio, como un desafío ya, yo diría, de un megaproyecto de unir los puertos del Atlántico y del Pacífico por vía férrea. Este es nuestro ramal, este es el que estamos trabajando fuertemente para revitalizarlo, se ha licitado una primera parte y esperemos financiamiento para la otra parte. Tenemos un proyecto sobre Puerto Pilcomayo, otro proyecto sobre el puerto de Formosa y un proyecto muy a futuro del traslado del puerto de carga de la ciudad de Formosa aguas abajo. Bueno, esto era más o menos lo que quería mostrarles, quería comentarles. Hay infinidad de cosas más, pero como mensaje final, nosotros creemos, señores senadores, que para desarrollar nuestra provincia, para desarrollar el norte argentino, necesitamos políticas diferenciadas que nos den la herramienta del desarrollo independientemente de la construcción de la infraestructura. Estamos teniendo gran parte de la infraestructura construida, la inversión en nuestra provincia, y me atrevo a decir en otras provincias hermanas del norte, en la red vial, en la red energética, en las telecomunicaciones, es la más grande en muchos años y está a la vista. Pero necesitamos, para impulsar nuestra economía, para impulsar a nuestras pymes, necesitamos políticas diferenciadas para nuestra región. Políticas diferenciadas que yo recuerdo en la Convención Constituyente, cuando se reformó la Constitución Nacional y se discutía este tema, que precisamente fue votado por unanimidad ese artículo y creo que establece a la Cámara de Senadores como inicio de esos proyectos de ley. Así que ese es el mensaje que quiero dejarles y quedar, por supuesto, a disposición de ustedes. Simplemente el tiempo es muy breve para poder desarrollar otros conceptos, pero quedo a disposición de ustedes por cualquier pregunta y reiterarles el agradecimiento en nombre de los formoseños de que nos permitan venir a hablar en un foro como este. Normalmente en Buenos Aires no podemos hablar mucho de estas cosas y lamentablemente a veces cuando los medios llegan a nuestra provincia llegan por temas que quisiéramos que lo trataran de otra forma, pero bueno, es la realidad y es lo que existe. Muchas gracias, señores. El agradecimiento especial de la Presidencia de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte para el señor Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa, doctor Jorge Ibáñez. Y de acuerdo a lo que acaba de exponer, si ustedes tienen alguna pregunta que realizar, allí están los colaboradores de la comisión que van a acercarla. Le damos lectura, así puede responder el señor ministro. ¿Tenemos preguntas? A ver, Jorge. Aquí. La pregunta es, ¿qué obras complementarias, políticas fronterizas, estrategias de desarrollo productivo se están ejecutando en Formosa y el corredor bioceánico para consolidar a la ruta 81 y al eje de Capricornio? ¿Es así? ¿La pregunta es así? Sí. Bueno, indudablemente que la ruta sola no basta en ningún eje. Nosotros, paralelo al desarrollo de la ruta 81, que es la ruta que une la ciudad de Formosa sobre el río Paraguay
con la Ruta Nacional 34 que baja de Tartagal a Embarcación y a Salta, se planificó una serie de rutas pavimentadas que son complementarias y que van formando cuadrículas en torno a esta columna vertebral. De esas rutas, la mayoría son rutas nacionales. Una corre paralela al 81 al norte, de la ciudad de Clorinda dirigiéndose hacia el oeste, la Ruta Nacional 86. Tenemos pavimentados ya 300 kilómetros, 320 kilómetros. Otra ruta corre paralela al río Bermejo en el límite con la provincia del Chaco. Y luego comenzamos con la pavimentación de las rutas norte-sur para unir estos tres grandes ejes. Y así se han pavimentado a mitad de la provincia la ruta provincial 28, la 26, la 24 se licita ahora, la ruta provincial 3. Es decir, vamos formando cuadrículas con rutas pavimentadas con la idea de que cualquier campo en producción en Formosa o cualquier formoseño que viva en toda esta zona no esté a más de 40, 50 kilómetros de una ruta pavimentada. Esto también se va acompañando con una planificación del sistema eléctrico provincial. Porque con el sistema eléctrico, que es uno de los grandes componentes del desarrollo, si no hay rutas, si no hay energía eléctrica, si no hay comunicaciones, ninguna parte del planeta se puede desarrollar. Es cierto que esto no basta, luego vienen las políticas. Si no hay políticas sobre esto, para el desarrollo tampoco. Pero digo, el sistema eléctrico, ¿qué ocurrió? El sistema eléctrico llegó el gran cable de 500 kilovoltios. Llegó la línea más grande que transporta energía en la Argentina hasta Formosa. Pero ahí viene el desafío de que eso que llega hasta Formosa le pueda llegar a todos los formoseños. Entonces se hizo un plan estratégico en líneas de 132 que también corren paralelo a la Ruta 81 y al 86. En 132. Hoy están en construcción 617 kilómetros en línea 132 y 8 estaciones transformadoras. Plazo de ejecución, creemos que en un año y medio se termina. Pero todo eso, en la cuestión eléctrica no termina allí. 500, 132, todavía no podemos enganchar un cable de un chacarero, todavía no podemos bajar a ningún pueblo si no bajamos de eso a 33 y de 33 a 13,2. Es decir, es un sistema. Y el tema es que está todo planificado, pero bueno, hace falta una cuestión financiera y esa va a ser la segunda etapa que estamos viendo, es decir, lograr otro anillado en líneas más bajas de toda tensión que corren igual y paralelo a esto de la ruta. Entonces, queremos llevar la ruta, estamos llevando la ruta, queremos llevar energía y queremos llevar fibra óptica, que son las nuevas comunicaciones. La fibra óptica nos va a permitir llevar no solamente internet, llevar televisión digital y llevar telecomunicaciones. O sea, estas tres cosas van juntas, paralelo a eso va otro paquete de obras que hace al manejo de los recursos hídricos, que es otro de los grandes temas de nuestra provincia. Y bueno, y paralelo a eso van las otras obras, que son las obras del desarrollo humano, que son las obras que hacen a la infraestructura hospitalaria, como yo les había comentado, que tenemos un desarrollo provincial, a la infraestructura en salud pública, a la infraestructura en viviendas incluye saneamiento en el mismo capítulo, o sea, agua y cloacas, y también una infraestructura recreativa. Una infraestructura recreativa que hace a que los formoseños puedan acceder a infraestructuras como autopistas ribereñas, como estadios para practicar deporte, igual que los argentinos que viven en otras provincias que han desarrollado esto hace mucho tiempo. Entonces, creo que la pregunta es importante en el sentido de, bueno, si se quedan sin hacer nada solamente con la Ruta 81, no van a poder desarrollar la provincia, y tiene toda la razón. Pero le reitero lo otro, sobre la infraestructura, necesitamos la política, necesitamos decisiones políticas que implementen políticas diferenciadas. Este es un tema que, bueno, Graciela se los podría comentar en detalle, porque, digo, necesitaríamos políticas fiscales, políticas financieras. A título de ejemplo, nosotros nos pusimos muy contentos cuando se modificó la ley del Banco Central. Realmente aplaudimos la modificación, señor presidente, de la modificación de la ley del Banco Central que obliga realmente a las entidades financieras a prestar
sobre todo a las pymes, parte de lo que los bancos estaban destinando única y exclusivamente a tarjeta de crédito o créditos al consumo rápido, de cobrar por las planillas de descuento de los agentes públicos o de empleados privados. Pero indudablemente que luego de esto necesitamos dar otro paso, que lo hemos hablado con la presidenta del banco, que es regionalizar un poco, que la banca, esto es simple un ejemplo, tenga la obligatoriedad de, en cada una de las provincias, destinar una parte de su financiamiento. Porque si no, lo hacen sí, pero lo hacen aquí nomás, o lo hacen en Buenos Aires, o en La Plata o en Córdoba. No tenemos nada contra las hermanas provincias, pero nosotros siempre somos poco atractivos para los créditos. Como eso, cualquier otro ejemplo. Nosotros necesitamos cuestiones diferenciadas para desarrollar el norte argentino y necesitamos políticas diferenciadas para desarrollar a la provincia de Formosa. Para que realmente todo este esfuerzo, que es un esfuerzo no solamente de todos los formoseños, sino de todos los argentinos, porque se invierte mucho dinero del gobierno central, pueda colocarnos en igualdad de posiciones con otras regiones y con otras provincias. Y bueno, a partir de que estemos allí, sí, el que sea más eficiente, el que sea más trabajador, el que sea más capaz, tendrá mejores oportunidades. Pero si no dan la posibilidad de ponernos en igualdad de oportunidades, estamos corriendo siempre muy de atrás. Gracias, doctor Jorge Ibáñez, y está acompañando también y participando en el estrado a su derecha el señor senador nacional por la provincia de Formosa, Miguel Ángel Mayans, a quien le vamos a acercar el micrófono, le pedimos también su palabra, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecerle al presidente de la comisión y a la comisión misma el hecho de que representantes de los gobiernos provinciales puedan asistir a explicar las necesidades que tienen fundamentalmente en materia de infraestructura. Acá está con nosotros el que fue el gobernador de la provincia de Jujuy, el senador Barrio Nuevo, ¿verdad?, que nos acompaña. Por supuesto, el presidente de la comisión, senador por la provincia de Mendoza. Y yo me refiero a un punto que es central acá, ¿verdad? Perón inicia un proceso de integración regional con Chile, con Brasil, en el año 1949, antes que el Tratado de Complementación Económica de Roma, que crea la Unión Europea. Y por supuesto que él decía que el proceso de integración del hombre es inevitable realmente. Nosotros iniciamos un proceso de integración, decía, donde la base es que queremos para los países hermanos el mismo grado de justicia social que queremos para nuestro país. Esta es la base. Pero hay un tema que es central también en este proceso de integración, que es tener realmente en la conducción de los estados un sistema democrático, un Estado de Derecho, porque obviamente ustedes saben de que las dictaduras que gobernaron nuestros países tenían el principio del conflicto permanente. O sea, la hipótesis de conflicto, en vez de tener hipótesis de integración, tenían hipótesis de conflicto. O sea, en cualquier momento la Argentina iba a entrar en guerra con el Paraguay, en cualquier momento la Argentina entraba en guerra con Brasil, y también, basado en estos principios, funcionaba el esquema de desarrollo. Y obviamente ese proceso iniciado por Perón tenía esa visión, mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Cuando se inicia el Mercosur, en marzo de 1991, también se habla de un proceso de integración, pero no tenía que pasar la integración por las capitales, o sea, Argentina, la capital de la Argentina sería Buenos Aires, Brasilia o Buenos Aires, San Pablo, sino que la integración se daba a través, lógicamente, de los pueblos que integran el esquema fronterizo, que son muchos pueblos a lo largo de la frontera, que en definitiva, esto que dijo Graciela al principio, esa concepción del desarrollo que teníamos que de la Argentina, fundamentalmente del puerto de Buenos Aires, hacía de que muchas provincias quedaron postergadas. Sumado a esto, la hipótesis de conflicto. Formosa era una de las provincias
que en ese sentido siempre estuvo dentro de esa hipótesis de conflicto, por eso no se hacía nada, ¿verdad? Lógicamente que esto cambia con la democracia y también cambia en el concepto de la conducción del Estado de otros presidentes, como fue el caso de Néstor Kirchner, que definió claramente, tenemos 3 Argentinas, la Argentina del Norte, la Argentina de la Patagonia y la Argentina del Centro. Entonces tenemos que buscar un esquema de integración primero. Si estamos hablando de un proceso de integración regional, es fundamental primero la integración